27. Génesis 27 se trata de la historia de Jacob y Esaú, los gemelos, y sus padres Rebeca e Isaac. Génesis 27. Cuando va a pagar cada 40 minutos, entonces me haces así, yo paro. No hace falta porque... bueno, ok, ya te entendí. Para poderlo manejar por WhatsApp. Sí, perfecto. ¿Estamos todos? Bueno, Génesis 27, quiero que todos lo tengan para que sigan la lectura personalmente. Entonces dice así, comenzando desde el versículo 1 hasta el 33. Pongan mucha atención, es una historia de una familia. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo a buscar caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba a Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces le dice Rebeca en el versículo 8 a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y lampiño, yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y parte de su cuello donde no tenía vello con los vestidos de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que yo te bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy.
Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, que apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito de Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese? Y le bendije y será bendito. Dios añada bendición a esta palabra. Amén. Antes de entrar a comentar sobre esta palabra, nosotros cuando leemos la Biblia debemos pensar en que, bueno, primero que nada, hay un tema principal y muchos subtemas, pero el tema principal es la salvación. ¿Cómo puedo yo regresar al cielo? Porque nosotros venimos de Dios, nosotros venimos del cielo y aquí en la tierra nos perdimos, o sea, nos perdimos espiritualmente, todos venimos perdidos, por eso vino Jesucristo. Entonces, nosotros debemos ver en las historias del Antiguo Testamento este tema de la salvación. Debemos encontrar dónde está la salvación. Para ser salvos, para ir al cielo, nosotros no podemos ir con pecado. Entonces el pecado tiene que salir de nosotros. O sea, eso solo Jesucristo lo puede sacar. Entonces en las historias está la salvación, está cómo el pecado se quita, está la justificación y está cómo podemos ir al cielo. Así que primeramente vamos a ver unas citas muy bonitas de quién somos nosotros, de dónde venimos. Isaías 57:16. Porque debemos saber, pero debemos saber con base en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nosotros creemos que es verdad y que ella es la que nos dice de dónde venimos. Dice Isaías 57:16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería mi espíritu y las almas que yo he creado. Qué claro que está ahí. Dice que Él formó nuestro espíritu y nuestras almas. Dice que Él las creó. Aquí está bien establecido que Dios fue el que hizo nuestros espíritus y nuestras almas y las puso en este cuerpo. ¿Cómo nosotros no podemos entender eso? Pero ¿cuándo hizo Dios nuestras almas? ¿Y cuándo hizo nuestros espíritus? Quiere decir que nuestras almas, o sea, lo que está en este cuerpo, que es el verdadero yo, fue hecho en la eternidad. Así como un día antes de que el universo fuera creado, miles de millones de años, ¿verdad? Dios creó un lugar para los ángeles. Dios creó a los ángeles de una forma santa, perfecta, totalmente justos, limpios, en una dimensión diferente a la de nosotros. Pero Dios los creó. Así, un día Dios hizo el planeta Tierra también para que fuera habitado por seres humanos. Y Dios hizo al ser humano del barro, del polvo de la tierra, pero no iba a tener comunión con el barro, sino que Dios lo hizo un ser viviente, le puso alma y le puso espíritu para comunicarse con él. Entonces, veamos Zacarías 12:1.
Zacarías 12:1 ¿Después de qué? es el penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. De Mateo para atrás. De Mateo para atrás, del Evangelio de Mateo para atrás. No, él va para adelante. Antes de Mateo está Malaquías. Estoy en Isaías. Sí. Ah, perdón. La derecha. Perdón. Sigue Jeremías, después sigue las Perdón, Lamentaciones. mis clemencias. No, después sigue, hay otros profetas menores. Ajá. Bueno, dice Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. El espíritu, nosotros tenemos que entender que el espíritu nuestro es el que conoce las cosas del hombre. Así como dice la palabra de Dios, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? Entonces, dice que Él formó nuestro espíritu, nuestra alma, un día tuvo principio. Bueno, porque no es eterno, solamente Dios es eterno. Entonces, un día tuvo principio y yo fui hecho en la eternidad. Yo no puedo entender, pero la palabra de Dios dice que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Que Dios lo hizo ese libro antes de la fundación del mundo. Hoy me puse a ver unas citas bíblicas acerca del libro de la vida. Quería conocer algo, pero hay demasiadas citas en que habla que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Eso es para un estudio grande. Pero si estamos inscritos en el libro de la vida con nuestro nombre, quiere decir que nosotros existíamos en otra dimensión. Lo que pasa es que no podemos entender cómo es que estamos aquí ahora, ¿verdad? Y cuál es el propósito de Dios, de mandar a Jesucristo, venir a encontrarnos como la abeja perdida, ¿verdad? Para llevarnos de vuelta al cielo. Pero para ir al cielo, Dios tiene que quitar nuestro pecado. No podemos ir en pecado. Y esto es lo que luego les voy a mostrar en la historia. Después dice Job 33:4. Job está antes de los Salmos. 33. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios me hizo. Se está refiriendo al cuerpo. Dios formó una figura humana, pero del polvo de la tierra. Y Dios, me imagino cómo hizo Dios, ¿verdad? Con su palabra hizo todo lo de dentro del ser humano, pero estaba vacío. Entonces llegó a ser un ser viviente, dice, el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿A qué se les parece esto en el Antiguo Testamento? A Génesis 2:7 dice que formó Jehová pues al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El verso 6 dice fue formado de barro, ¿viste? Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios dice que Dios es el que lo formó al hombre y que llegó a tener vida cuando Dios le dio su espíritu, porque Dios le dio el Espíritu Santo al hombre, le puso alma y le puso espíritu. Y Adán y Eva eran seres espirituales. Por esa razón, Adán y Eva, ¿por qué hablaban con Dios? ¿Por qué Eva hablaba con la serpiente? Porque era espíritu. Adán y Eva tenían oídos espirituales, tenían ojos espirituales, podían ver espíritus. Satanás era un espíritu y Eva podía hablar con él. Dios hablaba con Adán y con Eva y ellos le escuchaban perfectamente y tenían comunión. Esa espiritualidad, la perdieron, ¿verdad? Cuando ellos pecaron. Pero lo que quiero mostrar aquí es que el espíritu nuestro, ¿verdad? El alma nuestra, fue Dios quien la hizo y la creó en el cielo. O sea, nuestra alma y nuestro espíritu provienen del corazón de Dios. Fuimos hechos, fuimos creados allá en el cielo. Dice
Entonces, como decía, nosotros aquí nos perdimos. Dios por esa razón envió a Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la que envió a Jesucristo? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, en Hebreos 10. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a salvarnos, pero para salvarnos Él tenía que cargar el pecado, y para cargar el pecado tenía que tener un cuerpo. Entonces en su cuerpo, Él, como dice primera de Pedro 2:24, Jesucristo llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero de la cruz. Y Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Cargó el pecado que nos causaba la muerte, a Satanás. Lo cargó. Y él fue a la cruz y lo venció. Venció el pecado y venció la muerte. Podemos ver Hebreos 2:14. Dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo venció? ¿Cómo le quitó el imperio de la muerte? ¿Y cuál muerte? Es aquella muerte cuando Dios le dice a Adán, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es una sentencia de muerte. Come y muere. Entonces, esa sentencia de muerte, ¿verdad? Esa sentencia, ese es el pecado de muerte que traemos todos al nacer. Todas las personas al nacer nacen descarriados, nacen en pecado de muerte. Ese pecado solo Dios lo puede quitar. Entonces, aquí dice que Jesucristo vino, participó de lo mismo, la divinidad, Dios mismo se hizo hombre y se revistió de carne humana, ¿verdad? Para poder cargar el pecado y llevarlo a la cruz, llevarlo al Hades, dejar todos nuestros pecados ahí, y Él resucitó. Y la resurrección de Jesucristo nos hizo a nosotros libres, porque quitó todos nuestros pecados y cargó el pecado de muerte que estaba en nosotros, en nuestro corazón. Amén. Ahora, con respecto a esto, no es así nomás que se puede entender, porque todos tenemos una idea de, cuando estamos en una religión, las raíces de nuestra religión nos atan a la tierra, nos atan a la religión, nos atan a lo que nuestra religión dice, ¿verdad? Y a veces no creemos la Biblia. Pero esto de que nosotros, el plan de Dios es que nosotros volvamos al cielo. Nosotros venimos del cielo. Eso lo podemos ver en un cuadro, en una figura, en una sombra, en la parábola del buen samaritano. Venía un hombre, ¿verdad? Bajó de Jerusalén a Jericó. Venía del cielo. Jerusalén es una sombra del cielo. Jericó es una sombra del mundo, ¿verdad? Y cayó en manos de ladrones, los demonios y Satanás. Y entonces quedó medio muerto. Y pasó un sacerdote y pasó un levita y no pasaron de largo. Si ellos tocaban al muerto, se contaminaban, y para descontaminarse había que hacer una ceremonia grandísima, quedaban inmundos 7 días y después no podían ejercer ni el levita ni el sacerdote. Había que hacer una ceremonia para volverlos a rehabilitar. Pero ese no es el caso. El caso es que el levita y el sacerdote representan la ley, y la ley no puede salvar a nadie. Pero después de ellos pasa un buen samaritano. Y el buen samaritano es Jesucristo. Y Jesucristo se apiadó de él, y entonces vendó sus heridas, le echó vino, y después también lo ungió con aceite y vendó sus heridas y lo cargó y se lo llevó al mesón. Cuando dice que le echó vino, el vino es símbolo de la sangre de Cristo.
O sea, esa persona tiene la sangre de Cristo, sus pecados han sido cubiertos, sus pecados han sido lavados. Cuando dice que le ungió con el aceite, es que le dio su Espíritu Santo, lo selló. Eso quiere decir que es la salvación. Eso significa la salvación. Entonces esa persona, Dios lo cargó, lo montó, me parece que iba en un caballo, ¿verdad? Porque dice que lo montó ¿en qué? Su cabalgadura. En su cabalgadura. Se lo llevó. ¿Qué quiere decir eso? Lo llevó al mundo, se lo llevó para el cielo, ¿verdad? Ese hombre estaba totalmente perdido. El hecho de que diga que estaba medio muerto, como dice Efesios 2:1, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hablar con Dios porque está muerto. El muerto no puede tener comunión con Dios espiritualmente. Está muerto desde el punto de vista espiritual, no puede tener comunión. Sin embargo, vemos que los muertos van a la iglesia, cantan a Dios, hablan de Dios y están muertos. No saben que están muertos, ¿verdad? A esas personas hay que hablarles el Evangelio. Entonces, el propósito de la parábola, ahí vemos en esa parábola cómo Jesucristo viene, encuentra al perdido, le da la salvación y lo deja listo para llevárselo para el cielo. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Está eso. Ahora sí, voy a darle como un resumen de la historia para que se acuerden. La historia trata de Isaac y Rebeca, esposos. Tienen hijos gemelos, Esaú, el primogénito, y Jacob. Ellos dos, desde el vientre de la madre, desde que estaban los gemelos, desde que estaban en el vientre de la madre, peleaban, ¿verdad? Pero en el capítulo 25 de Génesis, Dios le había dicho a Rebeca que dos naciones habían en tu vientre. Dos naciones, dos pueblos serán separados desde tu vientre. El pueblo mayor, habrá un pueblo mayor y otro menor. Pero el mayor iba a servir al menor. O sea, el menor era el que iba a tener la primogenitura. Aunque Esaú había nacido primero, no la iba a tener. Eso se lo dijo a Rebeca, lo sabía Esaú, lo sabía, todos lo sabían, ¿verdad? Entonces, Jacob anhelaba la primogenitura. A pesar de que ellos crecieron, me imagino que Isaac les habló de Abraham y de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y la historia dice que ese deseo de tener la primogenitura estaba en Jacob. Entonces Jacob le dice, Isaac le dice a Esaú, su hijo mayor: hijo, mira, ya yo soy viejo, yo no sé cuándo me voy a morir, así que toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y tráeme casa y me haces un guisado como a mí me gusta y me lo traes para que yo coma. Entonces Rebeca, su esposa, estaba oyendo que su esposo le iba a dar la bendición a Esaú, contrario a las promesas de Dios. Entonces le dice a su hijo menor: Esaú era el hijo preferido del papá y Jacob era el hijo preferido de Rebeca. Entonces Rebeca le dice a su hijo, a Jacob: hijo, anda, mira, tu padre va a bendecir a Esaú, anda, tráeme 2 cabritos de ahí detrás donde están las vacas y todos los animales, tráeme 2 buenos cabritos, y yo prepararé unas viandas para tú las llevas a tu papá, y entonces para que él te bendiga, él coma y te bendiga. Y entonces Jacob tuvo mucho miedo porque él era lampiño y Esaú era muy velloso. Dice: mi padre me puede maldecir porque yo soy lampiño, pero no te preocupes, si tu padre te maldice, que esa maldición caiga sobre mí, le dice la mamá. Entonces fue y le trajo los cabritos, hizo el guisado, se los llevó, y resulta, para cortar la historia, que le robó la bendición. Jacob y Rebeca fraguaron una historia, un cuento, y por medio de eso Jacob le robó la bendición, le robó, entre paréntesis, le robó la bendición a Esaú y lo bendijo, y como dice Isaac, lo bendije y será bendito. Y después Esaú llegó y quería matar a su hermano, ¿verdad? Porque le robó la bendición. Pero resulta que antes ya
legalmente Esaú le había vendido la primogenitura a su hermano. Llega cansadísimo del campo de cazar y le dice, dame de ese guisado. Y entonces Jacob, que quería la primogenitura, aprovechó y le dice, véndeme la primogenitura. Y entonces él dice, ¿para qué me importa la primogenitura a mí? Júramelo que me la vendes, júramelo. Y como un juramento le vendió la primogenitura. Por un plato de lentejas. Esa es la historia en grandes rasgos, ¿verdad? Ahora vamos a explicar acerca de esto. La historia no está por simplemente estar, uno se aprende la historia de memoria y ya se sabe la historia y qué historia más bonita. Y hasta yo he visto en televisión, ¿verdad? Películas de esto. No, aquí todas las historias tienen un mensaje, la salvación, cómo ir al cielo, cómo ser justificado, cómo hacer para que mi pecado se quite, ¿verdad? Todo eso está en las historias, porque ese es el objetivo, es el mensaje que está detrás de la historia. Para que tengan ustedes una idea de lo que son las religiones, yo estuve toda la semana buscando en la internet alguna página web que me diera alguna pista, ¿verdad? Algo. Y cualquier cantidad de páginas escritas por doctores en la ley, licenciados, máster, personas, pastores, y ni una sola página, no encontré a nadie que entendiera esta palabra. ¿Por qué? Por una razón. A nosotros también nos puede pasar, ¿no? Aquí hay sombras, hay figuras, hay cuadros que nos dicen, una sombra es algo que representa, por ejemplo, José es una figura de Jesucristo, fue vendido por sus hermanos como Jesucristo también fue vendido. Y hay un montón de cosas que José le pasaron, igual le pasó a Jesucristo. Entonces es una sombra de Jesucristo, un cuadro que nos presenta una historia que nos presenta la salvación. Entonces, aquí nosotros vemos dos sistemas. Todas esas personas de la internet, ninguno ve las sombras, ninguno ve la ley, ninguno ve la gracia. Entonces, en esta historia, nosotros vemos la ley y la gracia. Hay muchos puntos de vista que nosotros podemos tener, diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, pero esta que yo voy a decir es una. Aquí vemos dos sistemas, dos formas de tratar de agradar a Dios: la ley y la gracia. La ley está representada por Esaú. Entonces vamos a ver, Esaú era el primogénito, nació primero y después, unos segundos después, salió Jacob, agarrado la mano, ¿verdad?, sobre el calcañar, el talón de Esaú. Así salieron, peleando, ¿verdad? Entonces, veamos quién era Esaú. Esaú era un hombre, esto es muy importante conocerlo, ¿verdad?, para poder entender la historia. Esaú era una persona que era un profano. ¿Qué es un profano? De acuerdo con el diccionario, un profano es una persona que no tiene fe en nada, no cree en Dios, desprecia las cosas espirituales. Y efectivamente, era tan profano que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, Esaú podía cambiar las cosas espirituales por las cosas terrenales. No le importaba porque ni entendía ni le interesó. Entonces, Esaú llegó al colmo de que se casó con una mujer cananea, pagana. Después, al tiempo, se casó con otra mujer cananea pagana. Estas mujeres hacían sacrificios a sus ídolos, ¿verdad?, a sus dioses paganos. Y dice la palabra de Dios que eran un continuo dolor de cabeza para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Y ellos eran una familia de fe. Abraham, Isaac, Jacob, eran una familia de fe. Era una familia que estaba siendo dirigida por Dios. Ahora, Esaú era una persona fuerte. Era una persona de pelo en pecho, era velludo, ¿verdad? Podría ser una persona muy bien parecida, pero tenía fuerza para ser cazador. Él era cazador. Entonces él cazaba, y para ser cazador iban en su caballo, disparaban sus flechas, ¿verdad?
y entonces a veces el animal no quedaba muerto del todo, entonces se levantaba y el cazador tenía que agarrar un puñal y agarrarse con el animal, y era peligroso, ¿verdad? O sea, era una persona muy fuerte. No tenía comunión con su madre, dependía de sí mismo. Me imagino que como era un cazador, vendía muchos animales, ¿verdad? Pero ellos no tenían necesidad de cuestiones económicas porque Abraham, su abuelo, era multimillonario. Toda la fortuna de Abraham se la dejó a Isaac. Y toda esa fortuna de miles de millones, ¿verdad? La Biblia habla de Isaac como un hombre pero tan rico, ¿verdad? Todo se lo dejó a Isaac. E Isaac se lo iba a dejar a sus 2 hijos. Entonces Esaú era perverso en el aspecto espiritual. Las cosas de Dios no van conmigo, ¿verdad? Entonces él confiaba en sí mismo, no tenía parecer de su madre, no le importaba el parecer de su madre. Esaú representa la ley, la persona que se vale por sí misma, la persona que depende de sí mismo, la persona que trata de agradar a su padre. Isaac en ocasiones representa a Dios el Padre. Cuando viene y se presenta, siempre tratando de agradar al Padre con su casa y con las historias que le contaba. Fíjate que ahora fui a casar, me agarré con este animal y pasó esto y lo otro. Y claro, el padre vivía fascinado con las historias y con la casa porque le gustaba mucho la comida que Esaú hacía. Entonces, hay una cosa aquí muy importante, ¿verdad? En Esaú, de cómo vendió su primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Esto hay que conocerlo también para darse cuenta de lo que hizo, de la torpeza que hizo Esaú. La primogenitura tenía 3 aspectos principales. El primogénito iba a ser el sacerdote de la casa, el jefe de la familia, la persona respetada. El que ha leído toda la historia de Abraham ve cómo a través del tiempo los países, las naciones que rodeaban a Abraham respetaban a Abraham, era considerado una persona muy grande desde el punto de vista